Sargón II, o también conocido como el Rey Juicioso, fue un general militar y rey de Asiria y Babilonia, siendo el promotor de la dinastía sargónida. Nació en Nimrud, Irak, en el año 765 a.C. Se tienen dudas sobre si fue hijo de Tiglat-Pileser III o un usurpador tras la muerte de Salmanasar V. Inició con Salmanasar V el asedio de Samaria, en Israel, en el año 725 a.C., cuando era un general, bajo el título babilónico de Irba. Al morir Salmanasar V en el año 722 a.C., tomó el trono por respaldo del ejército, sin ninguna oposición. Tomaría el nombre de Sarrukin, un homenaje a un rey de Ágade. Sargón II buscaba unificar la cultura asiria con las raíces babilónicas. Fue un destacado rey militar que promovía el enfrentamiento y la conquista, además de ser promotor del comercio y la agricultura. En el año 722 a.C. iniciaría la conquista de Samaria, venciendo al rey de Israel, Oseas, y deportando a su población hebrea a otras partes del imperio. Cabe destacar de que en el año 720 a.C. iniciaría una lucha durante dos frentes. El primero buscando la reconquista de Damasco y Arpad, que habían sido tomados por una coalición sirio-egipcia, y la segunda una guerra contra Babilonia, que estaba comandada por Merodach Baladán. Cabe destacar de que también estaban apoyados por el reino de Elam, de Qum-Banigash. Enfrentaría también al tiempo la amenaza del rey Rusa I, de Urartu, venciéndolo hasta el año 714, esto dentro de su propio imperio asirio. En el año 717 a.C. iniciaría con el proceso de anexión de Carquemish, que fue una disputa que tendría con el rey Midas del reino de Frigia. Al año siguiente, repelió el ataque de los medas babilonios de Parsuach, y en el año 715 a.C. pondría árabes en el territorio de Samaria, con la finalidad de impedir el avance de los egipcios. En el año 713 iniciaría la conquista de los territorios de Tabal y Cilicia. Para el año 711 vencería a la coalición de Judá, Edom, Moab y Egipto. Esta buscaba conquistar y manejar el control de la zona. En el año 710 a.C. iniciaría la guerra final contra los babilonios, específicamente los que estaban comandados bajo Merodach Baladán. Cabe destacar de que para este triunfo tendría que enfrentarlos en dos frentes. Uno donde dirigiría un ejército contra las tropas elamitas y otro que se dedicaría específicamente a tomar el territorio controlado por Merodach Baladán y los babilonios. Ese triunfo se daría hasta el año 709 a.C. y le coronaría como rey de Babilonia, pero también como rey de Asiria. Para el año 707 a.C. edificaría la ciudad de Durg-Charukin, que esta ciudad sería la primera capital de tendencia sargónida. Años más tarde se convertiría dicha capital en Nínive. La función de este territorio se completaría en el año 706 a.C. Cabe destacar de que para agosto del año 705 a.C. sería asesinado por su propio hijo, Sennacherib, esto con una puñalada al pecho. Basta destacar que su muerte sería en Tabal, Anatolia, en lo que hoy se conoce como Turquía. Sargón II fue el más destacado de los emperadores del imperio asirio y también una de las figuras que más nombre retomó en la historia antigua, siendo también el responsable del fin del reino de Israel. Sin más que decir, me despido. Buen día.